Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy estará dedicado a una revisión del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se publicó en el año 2003 a raíz de los principales hechos del conflicto armado interno que vivió nuestro país entre 1980 y el año 2000. Un periodo doloroso que debemos recordar a propósito de los días internacionales que se conmemoraron ayer y hoy. Nos referimos al 9 de diciembre, Día de la Lucha contra la Corrupción, y hoy 10 de diciembre, Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambos temas relevantes que se vieron muy afectados durante más de 20 años por la violencia y el terrorismo ideológico y de Estado de entonces y que es necesario tener en cuenta para nuestra mejora como ciudadanía. Explicaremos primero el contexto en que surgió esta comisión. Luego de la caída del régimen autoritario y autocrático de Alberto Fujimori, la sociedad peruana estaba sumida en un descontento generalizado, en una descomposición tremenda de la moral por los actos de corrupción revelados, por el irrespeto hacia los derechos humanos, así como la violencia y la trama de control que se había ejercido en el Perú desde el golpe de Estado de 1992. Cuando las sucesivas movilizaciones sociales lograron entonces el cambio de régimen, el retorno a la democracia, asume luego la presidencia interina del Perú Valentín Paniagua Corazao, quien instaura un gobierno de transición asegurándose en lo posible de reparar y hacer el balance del cruento lapso de violencia que vivió el país desde los comienzos del terrorismo. Por ello, en diciembre del 2000 se conforma la Comisión de la Verdad para investigar y elaborar un informe que resuma con documentaciones, testimonios, investigaciones y otras fuentes de primera mano el origen, las secuelas y el saldo que dejó el conflicto armado interno en el Perú. Se eligió así como presidente al entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres, y lo acompañaron en esta labor también Beatriz Alba Hart, Enrique Bernales, Carlos Iván de Gregori, Gastón Garatea Llori, Alberto Morote Sánchez y Carlos Tapia García. Con el tiempo, a medida que fue avanzando la comisión en su tarea, se le cambió el nombre en agosto de 2001 a Comisión de la Verdad y Reconciliación, ya que el grupo no solamente analizaba los factores que contribuyeron a esta trágica situación que vivió el país por más de 20 años, sino que también se ocupó de elaborar propuestas de reparación y sugerir reformas institucionales que puedan ayudar al Estado a evitar futuros episodios sangrientos de esta magnitud y de este alcance. De esta manera, tras más de 2 años de esfuerzo intenso entre los comisionados y diversas entidades nacionales e internacionales, se presentó el informe final de la CBR el 28 de agosto de 2003 durante la gestión del presidente Alejandro Toledo. En total se entregaron 9 tomos con más de 8.000 páginas en total donde se describen con detalle el doloroso tiempo que le tocó vivir a nuestro país. Y bien, de esta manera tenemos para el programa de hoy Atun Wiyakui o Gran Relato, traducido del quechua al español, que es una versión abreviada del informe final de la CBR que se presentó en el año 2003. La edición que nos acompaña hoy fue publicada en el 2008 en formato de libro que reúne los elementos esenciales, gráficos, conceptos, causas, secuelas, selección de testimonios y otros componentes que explican de forma muy resumida lo que significó el periodo de violencia en el Perú entre mayo de 1980 hasta noviembre del año 2000. Es un libro extenso que tiene alrededor de 490 páginas, incluidos los anexos y otros gráficos que ayudan a comprender mejor ciertas etapas del conflicto. Aquí están contenidos y descritos los principales actores del horror causado en el país, junto con perfiles de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, las responsabilidades de los agentes del Estado, las inacciones y omisiones durante los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori, por ejemplo, entre otros aspectos que nos deben hacer reflexionar como país y para resaltar la importancia de los mecanismos que nos otorga la democracia, la legalidad y los derechos humanos en conjunto con la organización social para salir adelante. Sin más preámbulos, vamos a repasar algunos fragmentos de este libro. Durante muchos años, el Perú moderno, urbano y limeño trató con indiferencia a las regiones más afectadas por la violencia, las más alejadas y pobres, incluso cuando el conflicto armado arremetió con fuerza en el corazón de las principales ciudades a finales de la década del 80 e inicios de la del 90. Fue difícil unificar las experiencias y la memoria de la violencia de mundos tan distintos a un punto tal que, cuando la televisión dio su mayor atención a la tragedia, la imagen emblemática de las víctimas que apareció en las pantallas no fue la de los campesinos quechuas, sino la de los habitantes hispanohablantes de las urbes. En el mapa del Perú, la intensidad de la violencia aparece como una mancha oscura a lo largo de la sierra y de la selva de la mitad central del país. Fue en estas localidades donde se reportó el mayor número de víctimas fatales. Las principales ciudades, en particular las de la costa, no estuvieron en el centro del conflicto, a pesar de que muchos de los hechos ocurridos en ellas hayan tenido gran trascendencia en la opinión pública. El principal costo en vidas humanas a lo largo de los 20 años investigados por la CBR fue asumido por las localidades más pobres del país. Nos ubicamos en el primer capítulo del libro referido a los responsables del conflicto y a la magnitud que tuvo.
Para este momento ya se nos han explicado que si bien la CBR identificó a 23.969 personas fallecidas en esta época, a través de la técnica de la estimación de múltiples sistemas, se llegó a la cifra más aproximada de 69.000 personas que perdieron la vida o que fueron desaparecidos en este periodo. Otro punto, además, que sostiene esta afirmación fue que el inicio de la violencia fue a raíz del proyecto genocida y totalitario del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, donde afectó durante varios años a los pueblos más pobres y sin presencia estatal del país. Así, los departamentos que más sufrieron en la década de los 80 fueron Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín. Estas 5 regiones fueron prácticamente las que padecieron con mayor crudeza los ataques terroristas. Y en total, el Sendero también fue responsable del 54% de las muertes en todo el conflicto al declarar una guerra popular contra el Estado, violando el derecho internacional humanitario al lanzarse contra los civiles, aplicando asesinatos crueles, torturas y demás vejaciones que afectaron profundamente a cientos de familias. Más adelante se explicará también por qué esta organización terrorista optó por un proyecto totalitario, anacrónico, cuando la mayoría de la población había optado por la democracia. Recordemos que habíamos salido ya para el año 1980 de un periodo de 12 años de dictadura militar, o como también se le conocía el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, por lo que el sentir de la ciudadanía en ese momento era pues de un anhelo muy grande para volver a la democracia, eligiendo a Fernando Belaúnde Terry. Entonces el proyecto de Sendero Luminoso fue en contra de la voluntad de la ciudadanía. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Armados ideológicamente, los militantes del PCP Sendero Luminoso se concentraron en difundir en las aulas universitarias un marxismo de manual, una visión del mundo simplista y fácilmente transmisible a los estudiantes. Fue entonces cuando el PCP Sendero Luminoso se desarrolló también como proyecto pedagógico. Sus principales luchas estuvieron orientadas a controlar la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, a ampliar los planteles de aplicación Huamán-Poma de la propia universidad y a lograr participación en la huelga magisterial de 1973. Así, el PCP Sendero Luminoso se expandió por la región conforme los estudiantes se graduaban y eran enviados como maestros a los colegios secundarios de diversas capitales provinciales y distritales. Paralelamente, el PCP Sendero Luminoso trató de afianzar sus conexiones nacionales, principalmente en Lima a través de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y en Huancayo a través de la Universidad del Centro. El segundo capítulo del libro ya está más dedicado a las organizaciones subversivas y nos ayuda a entender, no a justificar desde luego, qué motivó a Sendero Luminoso y al MRTA a tener proyectos paralelos al Estado, atacando de forma violenta y minando pues, los principios democráticos y atacando a la misma ciudadanía. Pero el libro hace especial énfasis en Sendero, pues el MRTA, si bien tuvo también prácticas terroristas, estas solamente tuvieron una proporción de daños mucho menor en comparación con Sendero, pues fueron responsables del 1.8% del total de muertes durante el conflicto. En este apartado también cabe darle importancia al método que aplicó esta facción del Partido Comunista, pues se infiltró en universidades y logró sacar provecho del descontento de estudiantes y jóvenes que no vieron colmadas sus expectativas en educación, pues el Estado los tenía abandonados y creció en ellos una constante insatisfacción. Sendero apareció así como una alternativa que acogió a personas pobres y medianamente instruidas, formando una red en colegios, universidades e institutos superiores. Y esto muestra perfectamente las deficiencias del Estado, pues no se dedicó a fortalecer la democracia ni el acceso a los derechos, la salud y educación en varios departamentos y pues dejó allí un vacío muy grande que un pequeño grupo de apenas una docena de personas fuera creciendo cada vez más y más. Otro punto que es relevante resaltar es el modus operandi vertical, cruel, personalista del partido, ¿no? Ante todo es necesario aclarar también que Sendero fue una vertiente radical del Partido Comunista Peruano y coge el nombre de Sendero Luminoso por un eslogan que tuvieron los primeros seguidores de este grupo, que era ir por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Y el informe de la CBR aclara pues que Mariátegui fue totalmente malinterpretado, pues nunca fue considerado como un precursor del maoísmo, ni tampoco tuvo ideas ortodoxas, como lo adujeron en esa época los primeros militantes de Sendero Luminoso. De hecho, este fue un pretexto que utilizaron los mismos militantes del partido para que poco después Abimael Guzmán fuera introduciendo su proyecto del pensamiento Gonzalo, ¿no? Que exigía una despersonalización de sus militantes y una entrega casi total del partido, desconociendo por completo los derechos humanos y con una clara intención de desprecio hacia las vidas de las personas. Quienes estaban en contra del partido eran humillados o eran asesinados a través de debates, atacando a las personas también que decían representar como los mismos campesinos, como fuerza de trabajo o de revolución, ¿no?
En total fue una doctrina completamente violenta, autoritaria y totalitaria que buscaba alzarse en armas contra el Estado, atacando a los mismos ciudadanos. Por lo cual la CBR condena firmemente también estos actos que duraron por 2 décadas en el país. En parte también atribuye esta responsabilidad a los futuros gobernantes del país y a sus mismas autoridades que también tuvieron errores tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Vamos a ir ahora a la última cita del programa. La CBR encuentra que, a partir del establecimiento del Comando Político-Militar en Ayacucho y ante el crecimiento de los crímenes del PCP Sendero Luminoso y de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaúnde no desarrolló una política decidida de protección de los derechos humanos. Por el contrario, optó por no atender las denuncias que se hacían. En agosto de 1983, la organización Amnistía Internacional envió una carta al presidente Belaúnde Terry en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina en operaciones contra insurgentes. El presidente desatendió el informe. Las cartas de Amnistía Internacional van al tacho de basura. Yo no las acepto. La indiferencia del gobierno de Acción Popular ante estos crímenes no se redujo al Poder Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La CBR ha encontrado que el Congreso, en el que Acción Popular tenía mayoría, no conformó ninguna comisión investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias existentes. En términos generales, el Poder Legislativo incumplió su deber de fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la CBR considera deplorable por las pérdidas de miles de vidas humanas que ocasionó. Aquí encontramos una cita lamentable del expresidente Fernando Belaúnde Terry, recogida por la prensa en 1983. Estamos ya en un periodo donde estalló el conflicto y una de las primeras respuestas del gobierno, meses después, fue habilitar el ingreso de las Fuerzas Armadas militarizando el problema. El Estado, concluye la CBR, abdicó enteramente de su capacidad de respuesta por la vía civil y legal, no estableció límites y omitió en cambio las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Poco después, a consecuencia de ello y del descontrol político que se desató en los Andes, en la sierra peruana, ocasionó que en 1983 y 1984 fueran los años de mayor cantidad de muertes en el país durante los 20 años que duró el conflicto armado interno. Lamentablemente, la prensa tampoco cubrió estos hechos y parte de ello, apunta el informe, fue porque tanto la sociedad civil como los medios de comunicación no vieron como algo propio estas matanzas que se realizaban en las comunidades campesinas. Esta desconexión se asienta principalmente en la desigualdad de la sociedad peruana y el racismo todavía latente en nuestro país actualmente. Con el tiempo, los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori seguirán omitiendo las denuncias de derechos humanos en la sierra y la selva nororiental del país, donde se vivió más profundamente las huellas de la violencia. En el caso de Alan García, por ejemplo, en su primer gobierno, si bien tuvo un discurso, apunta la CBR, de condena al accionar de los agentes del Estado y de las Fuerzas Armadas, con el tiempo, durante su gestión se cometieron, de hecho, bastantes violaciones a los derechos humanos tras las matanzas en los penales de San Juan del Lurigancho y El Frontón. En el caso de Alberto Fujimori, aparecieron luego incluso grupos paramilitares como el Grupo Colina y también la centralización del poder a través del Servicio de Inteligencia Nacional, que junto con las Fuerzas Armadas estuvieran encarnadas en Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermosa Ríos. Ellos continuaron estas prácticas y omisiones de violaciones a los derechos humanos. Solo en paralelo se crearon direcciones de operaciones especiales y de inteligencia que a partir de fines de los años 80 empezó a atacar selectivamente al terrorismo y también ayudar a la población con rondas campesinas y de esta forma acabar estratégicamente con el senderismo. Bien, habiendo ya repasado algunos fragmentos de este libro, puedo decirles que los datos, las declaraciones, los testimonios y los cuadros son tan abundantes que resulta imposible abarcarlo todo en menos de 20 minutos o en 20 minutos aproximadamente. Sin embargo, puedo comentarles que este es o debería ser un libro fundamental para la historia de nuestro país, para la historia del Perú. En uno de los pasajes de la introducción del libro, de hecho, Salomón Lerner Febres relata lo difícil que fue encabezar este proyecto y que uno de sus principales retos y hallazgos fue el de confrontar y describir una sociedad enemistada consigo misma. Los hechos, las omisiones, los ataques a la propia ciudadanía por parte del Estado no solamente describen el horror que vivió el país por más de 20 años, sino también la vergüenza y el deshonor. Por estas razones, este libro es fundamental para la memoria del Perú, y no solamente en un sentido histórico, sino más bien como un ejercicio de reconocimiento de culpas y de responsabilidad desde el mismo Estado y desde los ciudadanos. El respeto a la vida, las prácticas anticorrupción y el seguimiento de los tratados internacionales y de respeto a los derechos humanos son elementos que deben primar en toda sociedad para su progreso.
Se trata de un libro que demuestra que el Estado no aprendió de sus errores a lo largo del tiempo o lo hizo de forma muy tardía. Si desean adquirir este libro, les comento que lo pueden encontrar en las cadenas grandes de librerías a un precio bastante accesible recientemente, o también en las tiendas de libros viejos si todavía les quedan algunos ejemplares. Se trata de un libro en realidad un poco extenso, pero que sirve para comprender mejor nuestra historia y nuestras valencias. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No se olviden de seguirnos en nuestra página web www.radioconexionvida.pe y también en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta la próxima.